Justo cuando entramos en un nuevo mes, el mes de Adar, concluimos la sección de la Torá, denominada Shobabim, que comprende las primeras 6 porciones del libro del Éxodo, y por eso, hoy estudiamos los capítulos 21, 22, 23 y 24, del Sefer Shemot, la parashá que lleva por nombre Mishpatim, que significa juicios, refiriéndose a los criterios que Dios emplea para manejar el mundo. Éxodo 21:1. Estas son las leyes que les propondrás. En la traducción directa del hebreo, dice, estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Los Mishpatim son el criterio con el cual Dios se conduce, son la manera de cómo Dios ve la vida, e incluso son las reglas de la conducta divina. Los Mishpatim no son para vivir como Dios manda, son para vivir como Dios vive. ¿Y cómo vive Dios? En paz y en reposo. Por eso, es que el mundo venidero se describe como un Shabbat permanente. Existen 3 categorías de mandamientos. Los Mishpatim son los criterios que debemos de emplear en nuestra relación con todas las personas. Los Hukim son los límites en la relación del hombre con Dios. Las Sedot, que son las pruebas o testimonios para nuestra identidad. Con estos 3 aspectos, se conforma el libro del pacto. Éxodo 24:4 y 7, y Moisés escribió todas las palabras de Dios, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Dios ha dicho, y obedeceremos. El mundo cree en Dios, pero en el mundo nadie le cree a Dios. Y nadie confía en la palabra de Dios, solo Israel, y aquellos que vienen a ser parte de Israel, porque solamente Israel fue capaz de decir convencidos, Nacé, Beniskma, haremos, y obedeceremos. Y lo dijo en 3 ocasiones. Antes de recibir los 10 mandamientos. Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Dios ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Dios las palabras del pueblo. Cuando Moisés les lee el libro del pacto, Éxodo 24:3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Dios, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Dios ha dicho. Cuando se concreta el pacto, Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Dios ha dicho, y obedeceremos. Antes, durante y después de conocer las reglas de vida, el pueblo de Israel expresa su disposición y su voluntad por hacer y obedecer lo que Dios dice. Y eso es lo que nos hace diferentes a todo el resto de la humanidad. Y a esto se le llama servir a Dios. Y este servicio a Dios tiene su recompensa. Éxodo 23:25, mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. La palabra para enfermedad es Mahalá, cuyo valor numérico es 83. Esto nos enseña que, en la vida, estamos propensos a padecer hasta 83 enfermedades. Pero cuando conduces tu vida conforme a los Mishpatim, estás dando un servicio a Dios, y Dios te da el sustento, y con ese sustento, te libra de esas 83 enfermedades. Pero entonces, realmente, ¿qué es servir a Dios? Vivir bajo el criterio de Dios, revelado en los Mishpatim, registrados en esta parashá. La mejor predicación que podemos hacer es que nuestra conducta refleje a Dios. Y el testimonio de que lo estamos haciendo es que Dios nos bendice con sustento y con salud. ¿Dónde aprendemos a servir a Dios y cómo servirle? En el estudio de las porciones de la Torá, cada Shabbat, y en las santas convocaciones, especialmente en las fiestas de peregrinaje, que son Pesaj, Shavuot y Sukkot, o sea, la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Veámoslo en números. Son 54 porciones o parashiot de la Torá, más 3 fiestas de peregrinaje, nos dan 57. Son 52 Shabbat al año, más 5 libros de la Torá, también nos dan 57. La palabra sustento, en hebreo es san, cuyo valor numérico, también es 57. La Biblia relaciona el sustento con el trigo. Oseas 14:7. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. La palabra trigo, en hebreo es Dagán, cuya gematría también es 57. El trigo es comida, y la palabra comida, en hebreo es Ogel, y su valor numérico, también es 57. El Salmo 23, en hebreo, tiene 57 palabras.
57 letras, tiene en hebreo, el versículo de Éxodo 23:12. 6 días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero. La frase, Él es Dios, en hebreo es Al, Yud, Hei, Bab, Hei, y si sumamos el valor numérico de cada letra, también suman 57. Entonces, el secreto de la abundancia y la prosperidad está en servir a Dios, y solo se puede servir a Dios dando fruto. Y la única manera de dar fruto es que nuestra vida refleje la presencia de Dios, y eso solo se puede lograr teniendo el mismo criterio que Dios tiene. Eso nos lleva a actuar como Dios actúa. Y es así, y solo así, como podemos vivir en pacto con Él, viendo las cosas como Dios las ve. Y el resultado es la abundancia y la prosperidad. Salmo 144:13, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados, que se multipliquen a millares, y decenas de millares en nuestros campos. Hoy junto con este Shabbat, estamos celebrando también la luna nueva, el inicio de un nuevo mes, el 12º dentro del calendario bíblico, y según la nomenclatura judía, se trata del mes de Adar. Regularmente, poco se entiende el motivo del por qué celebrar las lunas nuevas, pero ahora que hablamos de frutos, esto viene a colación, pues así, como cada día trae su propio afán, también cada mes representa un nuevo comienzo, y la oportunidad de renovar nuestros votos de fe, para alinear nuestra conducta, con los mishpatim que se refiere esta parashá. Porque está escrito, que cada mes debe de dar su propio fruto, y con esos frutos, la gente ve a Dios en nosotros, y se interesa en este camino de fe. Apocalipsis 22:1-2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Por otra parte, los que aprenden a vivir, según el criterio de Dios, se convierten en reyes, y esto lo podemos ilustrar cuando vemos a Yeshua, el Mesías, escogiendo a un judío por cada tribu de Israel, y enseñándoles la teoría y la práctica de los mishpatim. Lucas 14:5, y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Éxodo 21:33, y si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Deuteronomio 22:4, si vieres el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Mateo 12:11, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? El Mesías se preocupaba porque los apóstoles tuvieran claro lo importante que es comprender y tener como un estilo de vida los mishpatim, porque eso los hará trascender, al grado de llevarlos a juzgar las 12 tribus del pueblo de Dios. Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí el Mesías está revelando aquello a lo que ya estaba escrito en los Salmos. Salmo 122:1-5. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Dios. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Ahora la pregunta es, ¿cómo se juzga? Ezequiel 44:23-24, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos. Guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Ahí donde dice, conforme a mis juicios juzgarán, aparece la palabra H4941 del diccionario Strong, mishpatim. O sea, la vida se ve y se vive conforme al criterio de Dios. Eso es servir a Dios, y eso trae como consecuencia sustento en abundancia, prosperidad y salud.
Por otra parte, si bien Parashá Mishpatim nos revela cuál es el criterio de Dios, para que nosotros apliquemos ese mismo criterio a nuestra vida, y veamos las cosas como Dios las ve, para que en todo nos vaya bien. Esta porción también nos revela los dolores de parto que sufrirá la humanidad ante la llegada del Mesías y el juicio a las naciones. Por eso, es que el término que le da nombre a esta parashá es Mishpatim, que se traduce como juicios, pues nos muestra esa espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Cuando tu estilo de vida se basa en el criterio de Dios, haces lo correcto delante de Dios, y Dios mismo te bendice con toda bendición. Pero si vives tu vida conforme a tu criterio personal y conforme al criterio del mundo y de la sociedad, Dios te va a juzgar con toda maldición. El Mesías es la Torá hecha carne, porque fue creado conforme a los Mishpatim, los Jukim y la Sedot. Él ve la vida como Dios la ve, y vive la vida conforme Dios quiere que se viva. Nosotros somos concebidos, conforme a la naturaleza del mundo, pero podemos adquirir la naturaleza divina encarnando la Torá en nosotros mismos, a través de los Mishpatim, los Jukim y la Sedot. Por eso la Biblia dice, Salmo 82:1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Juan 10:34-35. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Dios es rey, porque juzga con justo juicio, y todo aquel que vive conforme al juicio o criterio de Dios, adquiere la mente de Dios. Sabe cómo juzgar como juzga Dios, y por eso Dios mismo les llama Elohim. El término Elohim es la palabra H430 del diccionario Strong y significa poderes. La raíz de Elohim es el término Elohe, palabra H433 del diccionario Strong y significa majestad. Por eso, el pueblo de Dios es un pueblo de reyes y de sacerdotes. Más que un nombre, el término Elohim es un título, el cual Dios llega a compartir con jueces y magistrados, gente que tiene poder y autoridad para emitir un juicio, juzgar conforme a su Torá. Por eso, entendemos cuando dice que Elohim juzga en medio de los Elohim. Es como decir que el Todopoderoso juzga en medio de los que juzgan conforme a la Torá. Es decir, que el que juzga en base a la Torá, lo hacen como Dios lo hace, y él mismo respalda ese juicio. Entonces, quienes viven conforme al criterio de Dios, tienen el poder y la autoridad para emitir un juicio. Pero estos son también aquellos que están preparados para ser medidos con la misma vara con la que ellos miden. Entonces, aquellos que viven conforme al criterio de Dios, revelado en los Mishpatim, esas personas son las que encarnan la Torá, los que viven en pacto con Dios, y su conducta es juzgada por su propio testimonio. Y ellos ya no serán juzgados en el día final, sino que serán salvos. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mientras que a los que no tomaron en cuenta vivir conforme al criterio de Dios, y prefirieron vivir conforme a su propio criterio y a las tendencias del mundo, y a las modas de la sociedad, a ellos sí les va a juzgar Dios, y lo hará de una terrible manera. Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Parashá Mishpatim es tan importante y fundamental para nuestra vida que la Biblia nos registra dos ocasiones en la que el Mesías enseña esta porción. La primera es al comienzo de su ministerio, en Mateo capítulo 5, el famoso Sermón del Monte. Las bienaventuranzas son una explicación de Parashá Mishpatim. La segunda ocasión en que el Mesías enseña Parashá Mishpatim es al final de su ministerio en el mismo Evangelio de Mateo, capítulos 24 y 25. El Hijo de Dios explica cómo es el reino de los cielos, y cómo es que Él va a juzgar al mundo el día que Él regrese. Todo el ministerio de Yeshua y específicamente sus enseñanzas están dentro de Parashá Mishpatim. Por eso, si unimos los versículos finales de esas dos enseñanzas, queda un mensaje sumamente claro. Mateo 5:48 y 25:46, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Los profetas también enseñaron Parashá Mishpatim,
Isaías 56:1. Así dijo Dios, guardad derecho, y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Aquí, cuando dice, guardar, es el término hebreo, shamar, palabra H8104, del diccionario Strong, que literalmente significa, guardar, atender, proteger, retener. Y donde el versículo dice, derecho, en hebreo es, mishpat, juicio o criterio. Luego, el término justicia, que en hebreo es, tzedaká. Y aparece en salvación, el nombre hebreo del Mesías, Yeshua. O sea, que lo que el profeta está enseñando es, así dijo Dios, guarda mi criterio, y harás justicia, porque cerca está Yeshua, para juzgar, y manifestarse. Entonces, el vivir conforme a los Mishpatim es guardar o retener el criterio de Dios para nuestra vida, con la certeza de que caminamos en la luz del Creador, en espera de la salvación, con la manifestación del Mesías que juzgará al mundo. En un sentido profético, esto significa que todo lo malo que está pasando hoy en día es por culpa de quienes no viven conforme al criterio de Dios. Estos son ya los dolores de parto, previos a la venida del Mesías, porque los juicios del Señor ya se están manifestando. Cuando vemos que nosotros estamos ocupados en el estudio de la Biblia, mientras que el mundo está viviendo los juicios de Dios, significa que Él nos está guardando porque nuestra redención ya ha comenzado. Porque así lo muestra su palabra. Y en su palabra está su presencia.